porque Él es nuestra torre fuerte, porque ¿a dónde iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos, Señor? Tú eres nuestro refugio, Señor, en medio de la tormenta, Padre, en medio de la angustia o del dolor, en medio de la enfermedad, Señor, podemos refugiarnos en ti. Podemos, Señor, venir ante tu presencia con regocijo, como dice tu palabra. Venimos con regocijo, Señor, porque sabemos, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Dice tu palabra que debemos reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Gracias, Dios, porque somos pueblo tuyo, Padre, porque somos ovejas de tu prado, Señor. Que cada día, Padre, podamos ser ovejas que se dejen guiar, Señor. Ayúdanos, Padre, que como pueblo, como ovejas de tu prado, tú eres nuestro pastor. Que cada día, Señor, que como pueblo, como ovejas, Señor, vengamos ante ti, Señor, y podamos, Señor, ser esas ovejas que se dejen guiar por su pastor, que cuando tengamos un problema, Señor, vengamos a ti, Padre, para que tú nos des luz a nuestro camino, que podamos, Señor, traer nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones delante de ti, Señor, que podamos venir, Señor, reconociendo, Padre, que somos humanos, que nos equivocamos como esas ovejas, Señor, que a veces están sordas y a veces, Señor, no ven el camino, Padre, pero que podamos venir ante ti, Señor, porque tú eres el que guía nuestro camino, Señor, el que nos guía, el que nos ayuda, Señor, el que nos guarda, Padre, el que, Señor, nos pone ese aceite fresco en nuestra cabeza. Internacional Predicador, ella de Loma de San Sebastián, hermana Alessi, que va a compartir con nosotros. Un fuerte aplauso por su vida. Conmigo, hermano, toca. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Dios escuchó mi oración. Así es. Vamos, Silvia, con todo, ¿eh? Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarlos el día de hoy. Y bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios por la palabra que nos permite poder compartir el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permites poder estar en este lugar, adorándote y exaltando tu nombre, Señor. Lo ponemos en tus manos y que sea tu palabra, Señor, quien dé consuelo, Señor, que exhorte y además también edifique, Señor, nuestras vidas. Que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y que no solamente seamos oidores. Lo ponemos en tus manos. Bendice cada uno de los que estamos en este lugar y los que aún han de ver el video, Señor, sea de edificación para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero que me acompañen, por favor, a Mateo 15. Mateo 15, por favor. Mateo 15, del versículo 1 al 9. Así dice: Entonces se acercaron Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: Porque también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte.
ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En el versículo 7, hipócritas, bien profetizó que vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí. En el versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hasta ahí lo dejamos. Cuando yo leía este capítulo, me puse a reflexionar y yo me hacía las preguntas y aún yo le preguntaba al Señor, ¿no? De que si esta era la palabra que Dios quería que compartiera el día de hoy. Y justamente, ¿no? Cuando estaba estudiando en la semana este pasaje, pues me pregunté muchas cosas, ¿no? Uno de ellos, el nombre del título que dice, en su Biblia me imagino que viene un título que dice que lo que contamina al hombre. En otras versiones decía la pureza interior. Y bueno, una de ellas dice, lo que contamina al hombre. No solamente es lo que, aquí como lo dice, ¿no? La tradición o las costumbres que fueron enseñados en Jerusalén. Pero yo me preguntaba, les hago a ustedes la pregunta. ¿Ustedes saben de dónde surge Jerusalén? ¿O cómo es que surge ese nombre en Jerusalén? Pues sí, aquí la Biblia lo menciona. Y quiero que me acompañen a 2 de Crónicas 36, del versículo 20 al 23. Les voy a hablar un poco acerca de la historia de cómo surge Jerusalén y, cuando fue la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra judíos, porque igual viene aquí en la palabra. 2 de Crónicas, capítulo 36, del versículo 20. Quien ya lo tenga, dígame. 2 de Crónicas, capítulo 36, del versículo 20 al 23. Y dice así, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de sus asolamientos reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. En el versículo 22, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, el rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito y por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que se edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Porque yo me ponía a investigar. Recordemos que en los tiempos de Israel eran enseñados por los sacerdotes y obviamente generación tras generación fueron enseñados la palabra de Dios. Y así surgieron en ese tiempo los líderes religiosos, que fueron los que menciona en Mateo 15. Eran personas que eran enseñados las leyes y tradiciones, dice que venían de Jerusalén. Recordemos que los judíos pues vienen de esta parte de la cautividad que sufrió Babilonia a causa del pecado y de la idolatría, que de hecho, pues si ustedes tienen más tiempo, pueden leer a partir de 2 de Crónicas y los libros anteriores, menciona cómo fueron cautivos y la promesa que se les dio a ese pueblo de Israel, en este caso los judíos. También quiero que me acompañen en Esdras, número 2, capítulo 2, que estaba en la misma hoja. Esdras, capítulo 2, en el versículo 1. También nos habla acerca de los judíos. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. A consecuencia de la cautividad que sufrió Israel, pues obviamente año tras año y generación tras generación, pues se levantaron líderes que fueron enseñados pues conforme a la doctrina que se llevó en ese momento, ¿no? Que
De hecho, si ustedes también leen un poco más adelante, en Nehemías habla y especifica un poco más acerca de las reformas que se llevó y los mandamientos que se tenían en el pueblo de Israel. En el capítulo de Nehemías, capítulo 11, ahí menciona un poco acerca de esta situación que se llevó la enseñanza que tenían los judíos, en este caso los fariseos y los escribas. Desde ese entonces, ellos ya tenían pues las enseñanzas del pueblo que tenía, pues en este caso Moisés, ¿no? Porque dice ahí en Nehemías, si gustan acompañarme, en Nehemías capítulo 11. Nehemías capítulo 11. Quien ya lo tenga, dígame. En el capítulo 1. Sí. Quien ya lo tenga, dígame. Y lo lee. En el 1. Quitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén. El siguiente. Ciudad Santa y las otras 9 partes de las otras ciudades, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. El siguiente, por favor. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo, los hijos de los siervos de Salomón. En el versículo 4 dice, en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malael, de los hijos de Fares. Si seguimos leyendo hasta los siguientes capítulos, ahí menciona que se leyó el pergamino de Moisés. ¿Eso qué quiere decir? Como ellos obviamente habían escuchado la palabra de los mandamientos, ¿cuáles eran los mandamientos? ¿Alguien se lo sabe? Los mandamientos de Moisés. Uno de ellos los conocemos, ¿no? Que viene en Deuteronomio 5:12, si gustan acompañarme, para que recordemos cuáles eran los mandamientos. También te viene... ¿Mande? Exactamente. En Deuteronomio también nos menciona los 10 mandamientos, que bueno, muchos hemos escuchado en la escuela dominical o que nuestros padres igual nos enseñan. Todas esas enseñanzas también lo sabían los fariseos, los escribas y los maestros que se mencionan aquí en Mateo 15. ¿Por qué Dios me hace recordar esto? Porque recordemos que cuando dice en Mateo que los líderes religiosos se acercaron a donde estaba Jesús y dice que observaban lo que él hacía, porque ellos estaban acostumbrados pues a hacer pues eran vistos por la gente de su ciudad y los respetaban porque pues, los tenían en una alta estima. Sin embargo, en nuestra actualidad sucede así. Lamentablemente, ¿cuántos hemos escuchado de siervos que se dicen ser pastores o hasta profetas, ¿no? Que yo bueno, en mi caso, yo he visto en mi red social, pues un hermano que igual era de nuestra generación, y pues digo, bueno, Dios sabe, ¿no? Su corazón, y pues ya es un profeta, ¿no? Y yo decía, pues Dios mío, yo soy aquí, ¿no? Una simple oveja. Y yo decía, no, pues como, bueno, Dios sabe, ¿no? Su corazón, pero digo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, yo así me ponía a pensar y digo, no, pues yo soy la oveja, ¿no? Pero yo sí me ponía a pensar cómo es que la gente, aún sin tener dirección, bueno, porque yo no sé sus frutos ni tengo el placer de conocerlo como profeta, ¿no? Que se dice ser, pero realmente Dios conoce su vida, o sea, la razón por la que está en ese lugar es para ser visto o para contender o para ganarse de la necesidad de la gente, pues lamentablemente no solamente en este caso el hermano que se dice ser ese siervo, sino que muchos conocemos, que hemos visto, ¿no? De artistas que se decían ser hijos de Dios, pero a causa del poder o del dinero les ganó más su corazón y pues lamentablemente ahora pues hablan de otras cosas de lo que al principio no lo hacían. Y así sucede, ¿no? En muchas iglesias pues se ha levantado
por causa de nosotros, igual por no escudriñar las palabras, en este caso la palabra, y no tener comunión con Dios. Amén. Amén. Quiero que regresemos nuevamente. En ese caso vamos a hablar también de otro profeta que también se levantó en Isaías, que vivió la misma situación que tenía en este caso Mateo, o en este caso Jesús, en los tiempos en el que estaba predicando. Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29. Versículo 13. 29, 13. Y así dice: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. En este capítulo igual sufrió la misma situación, ¿no? O sea que muchos, en este caso había gente que se decía ser siervo de Dios, pero sus hechos hablaban de otra cosa. Dice también en Mateo, que también dice la palabra que eran hipócritas. Y bueno, yo busqué la definición que decía, pues, esta palabra. ¿Qué lo perdí? Es hipócrita, viene en el Strong 5273, que dice la palabra supócrites, y también tiene una raíz primaria de 5271, que es un simulador, un falso, un actor, fingir. Pero también nos habla de la religiosidad que se vive actualmente, no digo, esperemos en Dios que aquí no, pero sí se vive en muchas congregaciones, ¿no? ¿Cuántos conocemos nosotros que dicen, o que a nosotros mismos nos han dicho, y eso que tú dices ser cristiano, pero ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que escuchas? Y pues en mi caso, yo cuando decía, cuando era más joven, que decía que era cristiana, pues muchos no me creían, ¿no? Porque tal vez mis hechos pues no eran los correctos y pues como que ellos mismos dudan y que ellos mismos te dicen, no, pues para ser como tú prefiero estar así. Y pues lamentablemente así es, ¿no? O sea, ¿cuántos decimos ser hijos de Dios, pero nuestras actitudes, nuestro testimonio, pues dice mucho más que desear? Y es lo que hoy Dios nos quiere hablar, de que no solamente hablemos con nuestros labios, sino que también realmente, si decimos ser hijos de Dios, que realmente lo vivamos. Amén. Quiero que me acompañen también en Santiago, capítulo 1. Versículo 26. Santiago 1, versículo 26 y 27. Y dice así: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. También busqué la palabra religioso y dice en el Strong 5327 de Rescos, que significa ceremonioso en la religión, en adoración, perdón. Un ruidoso, un piadoso, un religioso. Dios conoce nuestro corazón y las intenciones que tenemos cada uno de nosotros. Cuando hay un verdadero y sincero interés en Él, Él nos hace amar su ley. Algo muy diferente que los fariseos mencionan en el capítulo 15. Ellos, me imagino que conocían la ley, porque fueron instruidos, fueron enseñados desde muy jóvenes. Sin embargo, algo que tal vez en su corazón prefirieron más la posición, ser vistos también por su posición de agradar a la gente o de sacar dinero de la gente, pues se desvió su corazón y pues por eso en Mateo, si gustan igual leerlo, Mateo 15, dice que en sus labios pues te decía, ¿no? Pero en sus hechos y en su corazón era otra cosa. También en Salmo 119, si gustan acompañarme, Salmo 119, 13.
Salmo 119, versículo 13. Salmo 119, versículo 13. Y así dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. La palabra nos enseña a ser sabios, y con su comunión constante que cada uno tenga con Dios, es importante conocerlo. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Pues obviamente tenemos que leerlo. Y aquí también nos habla en Oseas, si gustan acompañarme, en Oseas 4, 6. Oseas 4, 6. Quien ya lo tenga puede leerlo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pues es fuerte, ¿no? Sí es importante conocerlo, porque así nos permite también saber quién es Dios. No solamente de escucharlo, ¿no? O sea, venir aquí y escucharlo, pero realmente en nuestra semana, pues sí, vivirlo y sí conocerlo. También de tener ese interés, algo que decía igual mi esposo hace 8 días, que no estuve aquí presente, buscar a Jehová, ¿no? O sea, cuán importante es buscarlo para poder nosotros también entender quién era Él o quién es Él para nosotros. Amén. Aquí también, bueno, yo un ejemplo que yo leí hace mucho, bueno, a mí en lo personal me impresiona mucho la gente que lee, ¿no? O sea, en este caso, los filósofos, los ateos, hasta gente que es inconversa, lee demasiado la Biblia, pero ellos lo hacen para contender, para ahora sí buscar a quién hacerlo caer con su misma palabra. Y no solamente ellos, sino también Satanás conoce la palabra. Dice en Juan, o en este caso de los libros Mateo, Lucas y Juan, si gustan igual ustedes leerlo, y dice que también con la palabra, cuando fue Jesús en el desierto, dice que también con la palabra lo quería hacer caer. Imagínense, Jesús siendo Jesús, pues fue igual con la palabra confrontado. ¿Qué se espera de nosotros? Que muchas veces nosotros menospreciamos su palabra, ¿no? Es importante sí conocerlo, pero no para contender con los demás o para hacerlos caer, sino para realmente buscar a Dios por lo que Él es. Amén. Regresemos a Mateo 15. Y vamos al versículo 8. Mateo 15, versículo 8. Y dice así: este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí. Yo cuando leía este versículo, le decía a mi esposo que yo en la semana, pues yo le preguntaba, ¿no? Al Señor qué era lo que Dios quería que me, pues hablara a su pueblo, ¿no? Y pues este pasaje, pues a mí en lo personal Dios me habló. Y sí, ¿no? O sea, muchas veces nosotros venimos a la iglesia, o en mi caso yo venía a la iglesia, pues porque tenía que hacerlo, ¿no? O sea, y está mal, porque pues realmente mi corazón entonces no estaba donde realmente Dios quería. Y a lo que Dios le importa es lo que hay dentro de nuestro corazón, no tanto por la apariencia externa. No digo que sea importante, pero sí lo hay dentro de lo que es. Lo que no quieres que nadie vea, eso le importa a Dios. Amén. Amén. Quiero que me acompañen también a Mateo, capítulo 12, que está un versículos antes. Mateo 12, 34. Y así dice, Mateo 12, 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. También en Lucas capítulo 6, que gustan también acompañarme. Lucas capítulo 6, versículo 45. También nos habla acerca de lo que hay en nuestro corazón.
Lucas capítulo 6, 45. Y dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Creo que va mucho acerca de lo que dice la palabra en Mateo 15:8, ¿no? O sea, que de labios lo honraban, pero dentro de su corazón estaban pues cosas que Jesús sabía, y por eso con la palabra Él les decía: generación hipócrita. Su palabra nos exhorta, es reconocer nuestra condición, y si hay algo que hemos hecho que nos ha alejado, porque cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón, y Dios lo sabe, pero muchas veces ponemos más preferencia al placer o al deseo que entregar nuestro corazón, y Él nos espera para poder arrepentirnos. Hoy nos da la oportunidad de podernos arrepentir de nuestros pecados, de dejar de vivir un domingo más sin ser transformados. Él busca cambiar nuestras vidas. Amén. En Primera de Juan, quiero que me acompañen. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, 9. Y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento es un quebrantamiento. Obviamente a nadie nos va a gustar que nos quebrante el Señor. ¿O a alguien le gusta que lo quebrante el Señor? Creo que a nadie, ¿no? Porque sabemos que causa tristeza y causa dolor, porque obviamente al ser confrontados de nuestro pecado nos va a doler, porque obviamente es algo que agrada a la carne. Pero en Dios debemos de confiar y entregarle todas aquellas cosas que nos agradan y que sabemos que está mal delante de Dios. Amén. Es volver a la corrección, así como el pastor decía, ¿no? O sea, vamos a tener disciplina, pero va a ser para nuestro bien, para crecimiento, para dar fruto, porque de nada sirve nada más tener la pura teología, ¿no? O tener nada más el puro conocimiento si en nuestras vidas no hay un cambio verdadero. Quiero que también me acompañen en Hebreos 10, 22. Hebreos 10, 22. Y dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pues aquí como la palabra dice, ¿no? Cuando realmente hay un corazón sincero, Dios nos limpia. ¿Y cuál va a ser esa limpieza? Pues la palabra, ¿no? Leerlo. Y obviamente al leerlo, pues Dios nos va a enseñar los mandamientos, ¿no? Como decía en Deuteronomio. Y no solamente en Deuteronomio o en Éxodo, sino en toda la Biblia siempre nos va a hablar Dios acerca de lo que tenemos que hacer. Amén. Acerquémonos con corazón sincero, porque al acercarnos es despojarnos de todo hábito, porque todos tenemos hábitos, tenemos enseñanzas, tenemos prácticas, pero tenemos que también guardar su palabra, porque no solamente es estudiarla y memorizarla, ¿no? Sino también hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar, aún con nuestra forma de vestir, Dios nos cambia. Quiero que también me acompañen en Deuteronomio 6. Versículo 5. Deuteronomio 6, versículo 5. Quien ya lo tenga, dígame. Amén. Lo puede leer. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todas tu alma, y con todas tus fuerzas. También en Levítico, vamos a Levítico 19, versículo 18, que nos habla también acerca de esta palabra. Levítico 19, versículo 18. Y dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo Jehová. Creo que es un mandamiento que también Dios nos pone, ¿no?
amar a nuestro prójimo. Y es difícil, sí lo es, porque ¿quién de nosotros ama a su enemigo? Obviamente es muy difícil amarlo cuando nos hace cosas, ¿no? Cuando actúa o habla mal de nosotros, pues sí nos causa molestia, porque sabemos que en nuestra carne, pues sí es explosivo, ¿no? O muchas veces cuando, en mi casa, cuando mi esposo se enoja, pues se pone bien explosivo y pues hasta da miedo, ¿no? Y digo, Señor, guárdalo, y toma su dominio. Y digo, pues, o sea, nunca le ha faltado el respeto a los vecinos, ¿no? Pero pues sí lo escuchan gritar, ¿no? Cuando está reprendiendo a mis hijos, pues sí lo escuchan gritar. Y pues así como que se dicen, pues, ¿cómo, no? Pues sí es importante también dar testimonio acerca de nuestros vecinos, ¿no? Porque ellos al final sí se dan cuenta del cambio, las formas en que nosotros actuamos. Dios también enfatiza en esta parte, en Mateo 15, si gustan acompañarme. Mateo nuevamente. En los versículos 4 y 5, lo vamos a volver a leer, dice así: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Aquí en estos versículos recordemos que los fariseos ya habían tomado por encima la ley. O sea, para ellos las tradiciones eran mucho más importantes que la ley que les habían sido enseñados. Y en nosotros, pues cuánto hemos escuchado, hemos visto que en la actualidad, pues ya los hijos se levantan contra los padres. Y lamentablemente, pues sí es un mal, porque en su palabra dice que hay que honrarlos. Aún siendo muy difícil, porque pues yo hace mucho tiempo, antes de conocer a mi esposo, pues Dios tuvo que trabajar mucho en mí, ¿no? Porque mis padres, pues sí fueron muy difíciles. Mi padre era muy violento. Mi padre pues fue muy ausente a pesar de que él estaba ahí. Y fue un mal esposo. Y lamentablemente, pues si él no se arrepiente, pues sabemos a dónde va a ir, ¿no? Pero que Dios tenga misericordia y que en su momento pues él pueda arrepentirse. Porque pues sí hay que orar nosotros como hijos por ellos. Por nuestra, bueno, en este caso mi padre, ¿no? Que fue muy difícil, y aún yo a la fecha pues no le guardo rencor por todas las cosas que no me enseñó, o que me enseñó pero que estuvo mal. Y nosotros como hijos que ya conocemos la verdad debemos de honrar a nuestros padres. Sí es difícil porque pues si no te arrepientes pues vas a cargar con todas esas cosas, y ahora que yo soy madre pues digo que Dios me dé sabiduría para poder educarlos y guiarlos, y es lo que Dios quería en ese tiempo, y es lo que Dios también nos habla, de que nosotros como padres pues tenemos una gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Y bueno, yo hace mucho tiempo, cuando teníamos DVD, vimos una película que se llamaba Medias Tintas. ¿Cuántos de ustedes han visto esa película? Bueno, los que no lo han visto, pues ahí lo pueden ver en la semana. Es una película cristiana que se llama Medias Tintas, y cuando yo leía este capítulo que decía acerca de, pues sí, de la religiosidad, ¿no? Que hubo en este tiempo, en los tiempos bueno, me imagino que sí había mucha religiosidad, porque Jesús sabía lo que había en el corazón. En Isaías igual había mucha religiosidad, y en nuestra actualidad también lamentablemente lo hay, porque cuánto hemos visto que pues se dicen ser cristianos, pero sus hechos pues hablan por sí solos. Y cuando yo leía al comienzo de la película, dice una frase, y se los voy a leer. Ay, no lo puse. Bueno, pero de hecho, si cuando ustedes vean la película, ahí dice la frase. Lo único que yo me acuerdo es que, bueno, decía de que para todas las personas que se dicen ser cristianos de domingo, y ahí decía la frase. Entonces, pues es una gran tarea no solamente de ver la película, sino más importante, de leer la palabra, de no caer en una religiosidad al venir aquí únicamente para agradar a la gente, sino realmente de nosotros tener ese compromiso de buscar sinceramente a Jesús, que Él transforme nuestras vidas, y que no solamente lo digamos con nuestros labios, ¿no?
de honrarlo, de amarlo, porque no solamente es con nuestros labios, sino también con un compromiso de amarlo con nuestros hechos. Amén. Y bueno, esta es la palabra que Dios me puso para poder compartirles y que sea de bendición para sus vidas. Que seamos lo que vamos a pedir, somos hijos de Dios, que de verdad, vivamos de verdad. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia. Dios sabe cómo estamos, Dios sabe realmente si estamos con amor. Realmente estamos aquí porque te amamos. Espero que vengo por ti. La semana la pastora no me está hablando, no me está presentando. Que estemos aquí como se daba al principio, no para agradar al hombre, para agradar al Padre. Vamos a orar. Padre, gracias.